8 de la mañana con 4 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos anunciarles un diálogo en los próximos minutos con el doctor Sebastián Grunberger, autor del libro La Galaxia Rosa, que les recomendamos leer. Lo hemos leído miércoles para esta entrevista, no lo concluimos todavía, pero muy interesante, con el aval de la Fundación Alemana Konrad Adenauer, en donde se sustenta a los personajes en la región conectados con Rusia, cómo vienen operando a través del Foro de Sao Paulo, que fue establecido hace 2 décadas aproximadamente, y el Grupo de Puebla posteriormente, de algunos personajes absolutamente cuestionados. Por ejemplo, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, a quien durante su administración 94, 98, recordamos porque hicimos una pasantía en esa época en Bogotá, en Colombia, Estados Unidos le quitó la visa por haber demostrado con el caso 8000 el financiamiento del narcotráfico a este expresidente Ernesto Samper Pizano, que hoy forma parte del Grupo de Puebla y es muy activo en América Latina. Quiero saludar al doctor Sebastián Grunberger, un reconocido investigador. Él ha tenido algunas representaciones, una de ellas como representante del programa regional de partidos y democracia en América Latina, y que ha publicado este libro muy interesante. Lo estoy leyendo, espero en las próximas horas concluirlo, con una dinámica impresionante de ver cómo el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla y sus aliados internacionales socavan la democracia en América Latina. Este análisis a través del diálogo político como una plataforma para el diálogo democrático con base en valores de libertad, de solidaridad y justicia. El Foro América Libre frente al acecho autoritario que hay en la región. Antes de darle la palabra y que nos resuma Sebastián, ¿quién es? Quienes no lo conocen, ¿quién es Sebastián Grunberger? Por favor, buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Quién es Sebastián Grunberger? ¿Me pregunta? Sí. Okay, ¿Quién es usted? A ver, descríbanos en resumen. Yo soy el director del programa regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer con sede en Montevideo. Antes he sido representante de la Fundación Konrad Adenauer en Lima, Perú. Además he trabajado para Naciones Unidas en la Universidad Libre de Berlín y en el Parlamento Europeo. En este momento está en Montevideo, esa linda ciudad, la capital de Uruguay. Así es. Bien. Antes de entrar al libro La Galaxia Rosa, quiero solo conectar y hacer historia, porque siempre es importante. Los pueblos que no repasan su historia corren el riesgo de repetirlo. Un audio que encontramos del dictador venezolano Nicolás Maduro, año 2019, cuando hablaba sobre el Foro de Sao Paulo. Por favor. Estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Victorioso. Vamos mejor de lo que pensábamos. Mucho mejor de lo que pensábamos. Y todavía lo que falta. No puedo decir más. Son secretos de superbigote. No puedo decir más. Bueno, no eran secretos. Justamente en el 2019, cuando decía esto el señor Nicolás Maduro, el Ecuador estuvo incendiado. Se incendió Quito. Dentro de este proceso de desbaratamiento de las democracias, se incendió en Quito, en octubre de 2019, y ahí está lo que Nicolás Maduro decía, este señor, este dictador, que advirtió, y así ha venido sucediendo. Bueno,
¿Cuánto están amenazadas, lo que usted relata en su libro La Galaxia Rosa, está amenazada la democracia, las libertades en América Latina con esta corriente del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla? Yo creo que es una amenaza real. Recordamos de que todos estos grupos que yo denomino Galaxia Rosa, que yo describo no solamente el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, sino también describo al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales como la Internacional Progresista, y son mucho más planetas y estrellas que forman parte de esa galaxia. Están formados por dos tipos de izquierda. Por una izquierda que tiene legitimación democrática, pero con otra izquierda que claramente es una izquierda autoritaria. Recordamos que en el Foro de Sao Paulo es miembro el Partido Comunista de Cuba, es miembro el Partido Socialista Unido Venezolano, es miembro el Frente Sandinista de Liberación Nacional del dictador nicaragüense Daniel Ortega, y uno se pregunta ¿para qué una unión así? Y cuando uno mira a las declaraciones, a las actuaciones de todos esos planetas, tienen algo en común. Rechazan la noción de una democracia liberal y son una plataforma de apoyo para dictaduras, para los regímenes de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, que no los están criticando, pero también podemos ver conexiones muy claras, por ejemplo, a Moscú, a Pekín o a Teherán, donde también dentro de esa galaxia rosa se están difundiendo narrativas antidemocráticos. ¿Y qué buscan este grupo que recorre América Latina? ¿Qué busca? ¿El desbaratamiento de las democracias? Yo creo que una cosa muy básica es que buscan el poder y mantener el poder. Ellos ven a la democracia como un medio a un fin, es decir, no es un fin en sí mismo, no están apelando a un régimen democrático. Están apelando a mantener el poder y a dominar y a crear la sociedad como ellos quieren crearlo. Es decir, mientras la democracia sirve para esto, bienvenido sea, uno se mete en elecciones, uno gana elecciones, no es como antes los golpes de Estado, sino uno gana elecciones, como lo hemos visto en muchos países, y después hay un proceso de erosión y socavación de la democracia desde adentro, con ataques a la institucionalidad democrática, con desprestigio, con delegitimación de todos los que eran parte, digamos, del sistema como ellos lo ven antiguo. Hay mucho aire refundacional. Quieren crear nuevas instituciones a su medida, y muchas veces cuando está suficientemente delegitimado viene como una especie de golpe redentor la idea de una nueva constitución que obviamente está a su medida, por lo cual en el fondo hablan de democracia pero no son demócratas, sino en el fondo tienen un ADN claramente autoritario. Lo otro que claramente quieren es erosionar el modelo occidental de vida en general, los valores del pluralismo que están conectados con Occidente, y por eso les sirven aliados que también están fundamentalmente contra Estados Unidos y contra Occidente, como son Rusia, China y Irán. Y lo otro que obviamente están en contra de lo que ellos llaman el neoliberalismo, que es básicamente una economía libre, y claramente ellos pretenden controlar mucho más la economía, y porque tienen una idea de que ellos mismos saben que es mejor para la sociedad, no tanto la sociedad en sí. Y por último, yo creo que un tema que también es recurrente son reflejos anticoloniales, o sea, de alguna forma se sienten todavía en un mundo gobernado por unos poderes que hay que superar, especialmente Estados Unidos, y se ven en permanente persecución. Por eso ellos usan esa figura retórica de lawfare, que es una mezcla entre ley y fair. Ustedes han visto que Jorge Glass apeló al concepto de lawfare en su pedido de asilo a México, que es una idea de que los líderes, como ellos lo llaman, progresistas, estén perseguidos
judicialmente. Obviamente la misma gente no dice nada sobre casos como el de María Corina Machado en Venezuela, que ha sido excluida de las elecciones en Venezuela, y de otros opositores en otros regímenes de izquierda encarcelados, silenciados o incluso matados o exiliados. Sebastián, leía en una de las tantas conclusiones que hace en el desarrollo del libro, en las páginas 70-72, las narrativas populistas de izquierda, los aliados internacionales como Rusia, como usted mencionó, incluso medios como Russia Today, que ha llevado al soporte de Rusia entregando armas de fabricación rusa para la represión. Ese es el caso de Nicaragua, que usa sistemas rusos de armas, espionaje y vigilancia. ¿Cómo se ha comprobado esto? Mire, hay dos elementos de la conexión con Rusia. Un elemento es el elemento mediático. Ustedes saben, como persona que está ejerciendo el periodismo de una manera responsable, que está preguntando, que está cuestionando, que opera libremente dentro de, obviamente tiene sus ideas políticas, pero es un periodista. Al otro lado, RT no funciona así. RT es básicamente es una agencia de información, o mejor dicho, de desinformación del gobierno ruso, que está relatando todo lo que le conviene al régimen de Vladimir Putin. Especialmente ahora lo vemos en la guerra de Ucrania. También ellos están cubriendo fuertemente a las reuniones del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo. Hay mucha cercanía entre, por ejemplo, Telesur y RT. Eso se ve incluso en periodistas que van de un lado al otro, y más todavía se ve en relatos de que en Telesur, que en El Ciudadano, que en Página 12 de Argentina, que son todos medios aliados a la Galaxia Rosa, públicas o privadas, La Jornada de México, se están repitiendo narrativas rusas, como por ejemplo que la OTAN es el agresor y que Putin se defiende, como de que se supone que uno está eradicando a neonazis en Ucrania, y viceversa. Los medios rusos, Sputnik, RT, están repitiendo cosas como que Venezuela es una democracia, y dan mucha cabida a personajes. Por ejemplo, ustedes saben que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, tiene un talk show en RT, donde está entrevistando ya en segunda temporada a sus amigos de la Galaxia Rosa, todas las personas del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, y lo mismo pasa también en Hispan TV, que es un canal iraní. Eso, sí, disculpa. Sí, si me permites, también hay una ecuatoriana, una periodista que mencionas en el libro, vinculada a Russia Today. Sí. No, existen personajes que tienen relación antes con el coreísmo o con espacios. Así es, aquí trabajó en medios así, y ahora está allá. Ahí está el nombre y apellido. Así está. Sí. Vamos a ir a la segunda parte de su pregunta. Disculpa que fue una larga pregunta, que es las conexiones directas. Sí, efectivamente tenemos vínculos muy claros de Rusia en la región. Por ejemplo, mandando armamento, que ahora eso ha bajado un poco porque necesitan más armas para su propia guerra, pero esas son informaciones absolutamente verificados, como también existe, por ejemplo, tecnología de supervigilancia que están usando, y en general hay mucho más actividad económica entre Rusia y estos regímenes. También un poco, por ejemplo, Nicaragua es un país muy aislado internacionalmente, más todavía que Cuba o que Venezuela, y que obviamente los rusos ven la posibilidad de controlar el sistema de seguridad. También en México, por ejemplo, hay muchísima incidencia rusa. O sea, sabemos de que tienen ahí una gran operación desde la embajada. Así que hay muchas informaciones, y cuando uno empieza como a buscar más, uno encuentra mucho más. Yo he podido pasar eso solo un poco por encima, pero lo que también quiero señalar son los contactos políticos que hay entre Rusia y la Galaxia Rosa. Por ejemplo, hubo un encuentro parlamentario
entre Rusia y América Latina el año pasado en Moscú, donde Vladimir Putin mismo era el orador estrella, y vinieron muchísimos parlamentarios de todos los países donde la Galaxia Rosa opera fuerte, pero no solamente ellos, también llegaron personas que no son de ellos, quienes preferían que un vuelo pagado a Rusia y que no les importaba legitimar a Vladimir Putin y a su guerra, porque eso es lo que al final hacen estos encuentros. ¿Cuáles son los actores? Hemos leído muchos expresidentes, ¿cuáles son? Incluso autoridades. Menciona Sebastián, vinculados al gobierno del presidente Boric de Chile. Es decir, ¿cuáles son los actores? Si podría mencionar los más destacados y los gobiernos. Personas. Sí, por favor. Ya. Mira, usted ha mencionado a Ernesto Samper, expresidente de Colombia, que es un actor clave. Marco Enrique Sonimami de Chile es un actor clave porque es el que básicamente ideó y fundó todo el Grupo de Puebla. La misma persona de Lula da Silva como cofundador del Foro de Sao Paulo sigue siendo una persona muy influyente, y todo su entorno, Celso Amorín, su ex canciller. Después uno tiene personas como Álvaro García Linera de Bolivia, ex vicepresidente de Evo Morales en Bolivia, el mismo Evo Morales. Después, obviamente, está la gente alrededor de Rafael Correa. Está Guillaume Long, por ejemplo, ex canciller. Está Ricardo Patiño. Y está Andrés Arauz, que está muy activo en la Internacional Progresista, que es una especie de techo, de organización techo internacional. También, y eso es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, el rol central que juega todavía la dictadura cubana en todos estos vínculos. Uno lo nota porque ninguno de estas organizaciones se atreve a decir ninguna crítica a la dictadura cubana. O sea, podemos decir de que la dictadura cubana, de que La Habana es una especie de Vaticano socialista cuyos dogmas no se cuestionan. Hemos visto justamente ahora una cumbre en La Habana de la Internacional Progresista, donde también estaba Ernesto Samper y otros de la Galaxia Rosa, y siempre van ahí, alaban a Fidel Castro, el legado, alaban al régimen y acusan a Estados Unidos. Eso es algo recurrente. Después, si quieres más nombres, te puedo dar más. Claro. Ya creo que algunos importantes ya los mencioné. Claro, está la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, el propio dictador Nicolás Maduro de Venezuela. El caso de Boric. Está Jorge Rodríguez del PSUV, ¿no? El presidente de la Asamblea General, que también es miembro del Grupo de Puebla. Está Mariela Castro, la hija de Raúl Castro. Y está de Chile, eso se me olvidó, que es una persona importante, Carol Cariola, del Partido Comunista, diputada y ahora presidente del Parlamento de Chile. Bueno, son personas que aparecen en distintos lugares, en distintos espacios. Cuando uno va ahí a ver personas que aparecen en uno o dos de estos espacios, y la verdad, esas son las personas que he podido vincular. O sea, yo tampoco sé qué contactos informales tienen, pero lo que está claro es que tenemos ciertas narrativas y que ellos operan en conjunto, no importa en qué país están y de qué institución son. ¿Y qué hacen y qué quieren estos personajes aglutinados alrededor de estas organizaciones? Bueno, como les dije, en el fondo es una alianza que va en contra de lo que nosotros conocemos como democracia liberal, por lo cual quieren instalar otro tipo de regímenes que no son democráticos. Yo creo que es fácil decirlo, donde ellos básicamente controlan los regímenes, o sea, en el fondo son regímenes autoritarios, o sea, son adversarios a la democracia. Es una profunda visión antidemocrática y occidental, especialmente anti Estados Unidos y anti libre mercado. Lo que ellos quieren construir también depende mucho del país mismo, porque existen personas o sea, por ejemplo, usted puede ver en el momento en Colombia se está peleando el gobierno contra la justicia. El presidente de México está tratando de quitar independencia al Instituto Nacional Electoral. Esos son todos
intentos de socavar instituciones democráticas o contrapoderes que no siempre son exitosos. Eso también quiero señalar, porque en muchos países existe ciudadanía movilizada que no permite ese tipo de atropellos o por lo menos frena sus peores, digamos, excesos. O existen oposiciones parlamentarias también. Pero de que hay un intento de esta gente de socavar a la democracia, lo hay y está coordinado. Claro, hay que estar claros los ejemplos que ha citado Sebastián Grunberger, autor del libro La Galaxia Rosa. El caso de Venezuela. Uno de los objetivos de estos personajes es lograr la igualdad. Claro que han logrado la igualdad, pero en la pobreza, en la miseria. Y que hoy hay la diáspora venezolana de más de 7 millones de venezolanos que salieron huyendo porque tienen un salario básico que debiéramos entender los ecuatorianos que vivimos en dolarización entre 4 y 10 dólares mensuales. Un profesor que gane 8 dólares, el equivalente en bolívares. Es decir, entender esta realidad. Buscan el poder, Sebastián, para perennizarse en él, como Cuba, más de 60 años, el caso de Venezuela, más de 25 años, y el caso de Nicaragua, también más de 16 años. Yo creo que los resultados de ciertos regímenes que usted ha mencionado hablan por sí mismo. Creo que no hay que agregar ahí mucho, y de defender a ultralanza, por ejemplo, Cuba, con sus comprobadas violaciones diarias a los derechos humanos, a todo tipo de derechos políticos. Es un país donde la represión y la censura está absolutamente a la luz del día, y cada día es algo muy fuerte. Y a la vez tratar de criticar a gobiernos que son democráticamente electos como antidemocráticos, como siendo un peligro para la democracia, como lo hacen ellos, de decir que ellos son víctimas de lawfare cuando ni siquiera se pronuncian, por ejemplo, sobre la exclusión de María Corina Machado de las elecciones venezolanas, muestra una hipocresía tremenda, sobre todo también una cosa que no tiene ninguna credibilidad. Lo que a mí me llama la atención es lo exitosos que son en atacando a otros espacios de alguna forma evitar cuestionamientos públicos a su propia convicción democrática. Y lo que yo aspiro con este libro, más que hacer la gran tesis, es mostrar un cuadro de diferentes actores y mostrar que ellos actúan de una manera conjunta. Es decir, que una cosa no está aislada de la otra, que es una operación transnacional, y de que también los que creemos en la libertad, en la democracia, francamente de derecha y de izquierda, eso no es una cosa que solo existe en la izquierda, sino que creemos en las instituciones, deberíamos estar unidos, y para estar unidos y para poder operar bien, uno tiene que conocer a esta gente. Lo otro que quiero es animar de investigar más. Como eso es un libro corto, lo he tenido que escribir aparte de tener un trabajo muy demandante. Yo hubiese querido investigar más y profundizar muchos aspectos, pero para eso ojalá hay algunas lectoras y unos lectores que quieren seguir, digamos, trabajando eso. Por ejemplo, también los vínculos que hay con financiación ilícita, lo que usted ha dicho más en detalle, el tema ruso, chino, Irán. O sea, hay mucho que todavía, ¿cómo se financian estos espacios? Ahí yo solo he podido operar en la superficie, y espero también animar a personas que investiguen más. Claro, nosotros vivimos dos acciones. Mencionaba octubre de 2019, junio después 2022, cuando realmente el país estuvo al vilo de perder la democracia. Y hay para estar conscientes, porque el libro también lleva a buscar la concienciación en América Latina. Si estos grupos extremistas que no dan libertades ni respeto a los derechos, el caso Venezuela, Cuba, Nicaragua, si ellos llegan al poder,
es para no salir nunca más. Ejemplos: Cuba, más de 60 años, no dejan el poder, con elecciones falsas. Venezuela, proscriben a candidatos, ponen ellos candidatos de oposición, ellos ponen los que no tienen posibilidades. Y cuando amenazan con ganar, como María Corina Machado, que ya mencionó Sebastián Grunberger, simplemente los proscriben. 15 años sancionada. Es decir, para estar conscientes, si estas organizaciones llegan al poder, es para no dejarlo nunca más y subyugar a sus pueblos. Sí, muchas veces es algo que ha ocurrido. Yo creo que la historia también otra vez habla por sí mismo. Si uno observa los intentos de ellos de mantenerse en el poder, algunos no fueron exitosos. Recuerdo que Evo Morales quería manipular una elección y no le fue posible, aunque ellos todavía están hablando de un golpe de Estado. Eso es otro de esos relatos que ellos están, digamos, persiguiendo. En su mismo país no fue posible, aunque de intentos no faltaban. Y así hay otros espacios. Pero por eso le digo que en algunos países hay resistencias democráticas, hay resistencias institucionales, que de alguna manera logran de que ellos no se permean. Pero la gran mayoría de estos liderazgos tiene vocación de permeación, de cambiar constituciones, de permitirse reelecciones. Ojo, no solo ocurre en la izquierda. Cuando estamos pensando en Nayib Bukele, en El Salvador, que a alguna gente de la derecha le parece un modelo a seguir, cosa que yo no estoy de acuerdo, porque creo que tenemos que estar del lado de la democracia y contra los que amenazan a las reglas de juego, sean del signo ideológico que sean. Pero lo que yo he investigado para el libro son justamente las redes de izquierda. Sebastián, ¿y cuál es el papel de México en todo este entramado? Y López Obrador, este demagogo que hoy provocó al Ecuador al dar asilo a un delincuente condenado, 2 sentencias condenatorias y otros procesos por corrupción. ¿Cuál es el papel de México y López Obrador? Yo creo que vemos una política exterior mexicana extremadamente reacia a condenar atropellos de derechos humanos en los países señalados dictaduras de izquierda. Lo hemos visto en muchos aspectos. Ha sido uno de los pocos países que ni siquiera se ha atrevido a criticar a Daniel Ortega, cosa que el mismo Gabriel Boric, un mandatario de la izquierda, en el Parlamento mexicano ha criticado, que eso fue muy memorable y hay que también decir muy bueno de parte de Gabriel Boric, que ahí dijo algo que no era ortodoxo de la izquierda, porque él sí tiene algunos criterios democráticos que echo de menos en algunos otros líderes. O sea, ustedes no sé si lo tienen claro, pero el señor López Obrador condecoró al señor Díaz-Canel con el mayor orden del Estado mexicano, el Sol Azteca. Claro. Eso ya habla por sí condecoró mismo. a un dictador. A un dictador, exactamente, sin decir nada sobre todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Por lo cual ahí tenemos un gobierno que dice que no se puede entrometer en asuntos internos, pero a la vez, cuando ustedes se recuerdan, cuando hubo el golpe de Estado de Pedro Castillo en Perú, alguno de los primeros presidentes que apoyó al señor Pedro Castillo fue justamente López Obrador, por lo cual tampoco, digamos, es muy coherente con su propia doctrina. Claro, tuvo injerencia en las políticas del Perú y además quiso sacarlo llegando a una misión diplomática de México, que no lo logró en buena hora en el Perú y hoy está en la cárcel, Pedro Castillo. Y en México están refugiados bastante personas, está refugiado entre paréntesis, pero está la familia de Pedro Castillo y también están, si no estoy mal informados, varias personas del entorno del correísmo que no quieren estar en el Ecuador y están ahí en México. Claro, algunos perseguidos por la justicia. Hay una historia, hay una relación de proteger a ciertos personajes y yo creo que el otorgamiento de asilo va un poco
en esta línea, porque Jorge Glass es una persona que está fuertemente defendidos por todos los actores de la Galaxia Rosa. También yo lo menciono en el libro, aunque la última parte obviamente me quedó después del término Claro, de edición. así En es, algún porque esto momento está uno dos. tiene que imprimir, y como que es una historia que se sigue escribiendo día a día y día a día. Desde que terminé el libro ya hubiese podido agregar varios Claro. capítulos, pero Tendrá otra que hacer el vez, segundo tomo. Tendrá que hacer, porque esto está en sí. desarrollo. Sebastián, y decía que Gabriel Boric, el presidente de Chile, ha criticado a la dictadura de Nicaragua, también a Nicolás Maduro en la dictadura de Venezuela, pero en el entorno del gobierno de Gabriel Boric hay extremistas que usted menciona en el libro. Así es una coalición muy difícil, que es muy pluralista. Hay gente institucional y hay personas que son, especialmente en temas geopolíticos y en temas internacionales, muy, muy alineados con la Galaxia Rosa. Em, y también es cierto de que por mucho que ha criticado Cuba y Nicaragua, el señor Boric, que ha criticado Nicaragua y Venezuela, el señor Boric no ha criticado de la misma manera a Cuba, y eso se puede explicar también por la influencia de ese tipo de personajes a su lado. No obstante, Boric tiene un rol un poco diferente. No está él mismo 100% alineado con todo lo que dicen. Yo quiero recordar, por ejemplo, un episodio cuando Gabriel Boric criticó a la invasión rusa a Ucrania, y que después, también lo menciono en el libro, Lula da Silva está básicamente diciendo, este es muy jovencito y ansioso. O sea, le está como ridiculizando algo que fue importante. O sea, la izquierda más dura o la izquierda más acostumbrada, porque Lula para adentro no es duro. Lula para adentro es una persona moderada que actúa democráticamente, tiene unos reflejos para afuera. Por ejemplo, cuando dice que el régimen autoritario de Venezuela es una narrativa, cuando dice que no está claro si Vladimir Putin está responsable de la muerte de Alexei Navalny, cuando dice que la invasión israelí en Gaza es un genocidio y está, al parecer, con lo que hizo Hitler con los judíos. Creo que todos esos son ejemplos donde tiene opiniones que van muy en contra de lo que digamos, son los principios liberales y democráticos. Y ahí Boric marca ciertas diferencias, cosa que yo no puedo no aplaudir, aunque uno quisiera a veces de que esto también aplica a otros casos. Yo quiero agradecerle seguir en contacto con Sebastián Grunberger desde Montevideo, y este libro muy sugestivo de la realidad para leerlo, La Galaxia Rosa. Una pregunta final. Ahí está. Sí, una pregunta final. Dice, sí. ¿Cómo pueden acceder al libro, Sí. por un lado? Y por otro, le pregunto, ¿por qué el título La Galaxia Rosa? A ver. Muy bien. Las dos cosas, gracias por la pregunta. Empiezo con el por qué y después llego a la disponibilidad. ¿Ustedes se acuerdan de que cuando los gobiernos de izquierda tomaron el poder al inicio de los años 2000, había izquierda democrática e izquierda autoritaria? Tabaré Vázquez, Michelle Bachelet de un lado, y Correa, Evo Morales, antes a Hugo Chávez, y todo eso se llamaba la marea rosa, los gobiernos de la marea rosa. Y por eso, o sea, es una palabra que aplica tanto para demócratas como para autoritarios. Y de esa manera, yo usé esa palabra Galaxia Rosa como una continuación de esa marea rosa, justamente para describir espacios en el cual se unen personas con legitimación democráticas y personas claramente autocráticas. El libro lo pueden bajar en internet, es muy fácil, simplemente si ponen La Galaxia Rosa, diálogo político, o solo La Galaxia Rosa
Fundación Konrad Adenauer, lo van a encontrar en una googleada muy superficial, así que ahí no va a haber problemas. Invito a seguir nuestra página, que es un medio editado por la Fundación Konrad Adenauer, Diálogo Político. Nos encuentran en todas las redes y ahí también siempre encuentran informaciones. Así que la verdad agradezco el espacio esa mañana. Saludo a los amigos y las amigas ecuatorianas. Deseo un gran día y siempre tengo un gran cariño para Ecuador. Es el primer país que he visitado en América Latina, así que nunca lo voy a... siempre tiene un lugar especial en mi corazón. Sebastián, muchas gracias por este aporte con el libro La Galaxia Rosa, para abrir los ojos, porque estas tendencias tienen enceguecidos a sectores que no se han ilustrado y que simplemente lo que hacen es embobar con sus mentiras en América Latina. Al director de este Diálogo Político, escritor, le agradecemos por atender a la revista de Opinión Democracia, Sebastián Grunberger, desde Montevideo, Uruguay, por este libro La Galaxia Rosa. Sebastián, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Buen día. Muy amable. 8:39 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el señor concejal de Quito, Michael Laulestia, para hablar temas de interés como la ordenanza de asentamiento humano, de hecho, y el consolidado, luego el ratificado. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivera.